Hola, hoy voy a hablarte del TPU, Trabajo Práctico Único. Te comentaré de qué se trata, cuáles son sus características, el objeto de estudio, las modalidades, las formas de representación y de entrega, sus etapas y algunas particularidades que me parece importante comentarte en este momento. Pero, en realidad, ¿qué es el TPU o Trabajo Práctico Único? Es el trabajo troncal o fundamental de la materia que va hilvanando una a una todas las unidades temáticas del curso y por lo tanto abarca todo el ciclo lectivo. En este TPU se pretenden tres niveles de abordaje del conocimiento: el contacto directo con la realidad, no aislarnos, no encerrarnos, y por ello se trata de analizar un objeto de arquitectura construido real, recurriendo a procesos de simbolización, a los efectos de representar esa realidad mediante esquemas, diagramas y planos, y en determinadas temáticas, cuando las circunstancias lo permitan, traducir la realidad al lenguaje matemático para modelizar fenómenos que se producen en ella y arribar, en tal caso, a conclusiones con mayor precisión o exactitud. ¿Y cuál es el objeto de estudio del TPU? Es decir, sobre qué objeto de arquitectura vamos a trabajar. Sobre tu propia vivienda. ¿Y por qué? Porque suponemos que te resulta bien conocida, porque es fácilmente relevable, es decir, puedes tomar medidas o extraer información de ella, por lo vivida y a veces hasta sufrida, lo que te permite analizarla y extraer conclusiones con conocimiento. Como alternativa a tu vivienda, dadas las particulares circunstancias del aislamiento social, preventivo y obligatorio, puedes optar, si así lo prefieres y no es tu propia casa, por el sitio en el que te encuentras cumpliendo el aislamiento social. Sobre este tema puedes consultar las alternativas con los docentes de tu comisión. ¿Cuáles son las características del TPU? Fundamentalmente, es un trabajo individual. Encontrándonos en una etapa virtual y en la expectativa de pasar en algún momento a la presencialidad, te presento las características planteadas para ambos tiempos, es decir, la modalidad virtual y la modalidad presencial. Veamos en primer lugar para la modalidad virtual. La forma de representación es libre, claro, de acuerdo a las características de la plataforma. Así puedes desarrollar el trabajo en PowerPoint, Word, Corel, Illustrator, Prezi, AutoCAD. En la carátula del trabajo, identificándolo, incluye una foto tuya tipo carnet 4x4. Y tanto en la carátula como en los rótulos que incorpores en cada una de las hojas o láminas, rótulos cuyo diseño es libre, deberá aparecer tu apellido y nombre, la cátedra, Introducción a las Construcciones de la Mañana, tu ayudante, el curso 2020, la designación del contenido de la lámina, tu firma y un casillero para el visado por parte del docente. En cuanto al modo de entrega en este particular tiempo de la virtualidad, cada parte la podrás desarrollar en los programas ya mencionados, pero recuerda que la entrega en la plataforma será preferentemente en PDF o JPG, aunque muy especialmente lo solicitamos en PDF, que tiene una mejor visualización o que ofrece una mejor visualización. Y no olvides colocar tu nombre y apellido en el archivo para identificarlo. Adelantándome a lo que será la modalidad presencial, en ese caso, nuevamente la idea de representación libre con la mayor libertad que permitirá esta nueva modalidad, siempre que resulte legible y en original. Solo se aceptarán fotocopias en la parte 4 del TPU, donde podrás trabajar sobre copias de la documentación de la parte 3, para en ellas identificar los elementos que se solicitan respecto a las distintas instalaciones. Las recomendaciones en cuanto al modo de entrega en la modalidad presencial son: cada hoja con rótulo donde son imprescindibles los datos ya mencionados, particularmente tu nombre y apellido y el del ayudante. Muy importante usar carpetas plásticas livianas, no biblioratos, y no emplear folios plásticos para insertar las hojas o láminas. Todo para facilitar la rápida corrección y traslado por parte de los docentes. ¿Cuáles son las etapas del TPU?
Se aplicarán similares etapas que en los ejercicios temáticos, es decir, a medida que vamos desarrollando las distintas unidades temáticas, en primera instancia se proponen situaciones problemáticas en los ejercicios temáticos con relación a los modelos, las garitas de plaza, algo así como un training que luego permite aplicarlo sobre el objeto de estudio del TPU. Cada tema tendrá una tarea final de cierre, de reflexión e investigación sobre los materiales utilizados en el objeto arquitectónico analizado, y deberás relacionar los temas y sacar conclusiones. Entre tantas cosas, tendrás que reconocer la ubicación, el clima, el asoleamiento en relación con el entorno, los materiales con que fue construida la vivienda y sus propiedades. En algunos casos, modelizarás las respuestas a las distintas solicitaciones y sacarás conclusiones que te servirán para realizar propuestas de mejoramiento o de rediseño, donde propondrás las modificaciones que harías a la vivienda para lograr en ella mejores condiciones de confort. En su totalidad, el TPU está conformado por 6 partes. Parte 1, acercamiento a la vivienda. Parte 2, comportamiento del edificio frente a las distintas solicitaciones. Parte 3, documentación gráfica de la vivienda. Parte 4, instalaciones eléctricas, sanitaria y de gas de la vivienda. Parte 5, identificar y analizar los materiales de construcción que conforman la vivienda. Y parte 6, investigar particularmente un material, o mejor dicho, una familia de materiales. En la parte 1, es decir, acercamiento a la vivienda, se pretende un análisis yendo de lo general a lo particular, ubicándose en el contexto de la ciudad, refiriendo la mayor o menor cercanía a paradas de transportes públicos, reconocimiento del sitio en el que se ubica la vivienda, el edificio en sí, su modo de implantación en el terreno y la forma del mismo, los agentes externos que puedan recabar como datos, como el clima de la ciudad y sus factores, la influencia de ruidos relativamente cercanos, como los que tienen que ver con la circulación vehicular y peatonal o tipos de actividades humanas, comerciales, fabriles, industriales, las características propias de la manzana en la que se encuentra la vivienda, los aspectos constructivos y las características organolépticas, es decir, aquellas que podemos captar a través de los sentidos, de los materiales de construcción detallados: color, brillo, lisura, aspereza, rugosidad, textura, olor, etc. Pasando a la parte 2 de comportamiento del edificio frente a las distintas solicitaciones, la modelización será un modo de abordaje del conocimiento que te permitirá arribar a importantes conclusiones luego de procedimientos de cálculo, análisis y reflexión. Ello ocurrirá en el estudio de las propiedades mecánicas, de las propiedades térmicas y de las propiedades acústicas de los materiales. En estos casos, se realizarán cálculos acompañados de gráficos esquemáticos con cotas, es decir, con medidas y referencias. Vas a realizar un mismo análisis exhaustivo en toda la envolvente, es decir, el análisis de la envolvente horizontal, techos, el análisis de la envolvente vertical, muros y carpinterías, el análisis de la envolvente horizontal, pisos, y siempre la comparación de los resultados que se van obteniendo con los niveles admisibles en cada caso. Todo este análisis te permitirá sacar conclusiones y proponer mejoramientos. Y habrá temas donde se centrarán o te centrarás en el análisis de los fenómenos y su conceptualización. Así ocurrirá con las propiedades hidrotérmicas, tema que analizarás y desarrollarás en relación a los problemas que se detectaron en la unidad de propiedades térmicas y donde evaluarás las posibilidades de condensación de vapor de agua en la envolvente. Y en la unidad de propiedades hidrófugas, donde analizarás los posibles ingresos de agua en estado líquido a la vivienda. En estos casos, también todo lo analizado te permitirá sacar conclusiones y proponer mejoramientos. Pasando a la parte 3, documentación gráfica de la vivienda, los elementos mínimos que conformarán esta parte serán
una planta, escala 1 en 50, con ubicación del edificio en el lote y dimensiones totales. Asimismo, cotas parciales, cotas o medidas parciales y de niveles, es decir, indicadoras de nivel de altura. No deben faltar señalar el norte y marcar la línea municipal y los ejes medianeros. 2 cortes escala 1 en 50, uno transversal y uno longitudinal, señalando alturas y materiales de construcción. 2 vistas, como mínimo, en escala 1 en 50, indicando los materiales de frente o fachada. La planta de la cocina de la vivienda en escala 1 en 20, con equipamiento fijo, con medidas, y equipamiento móvil. Tomar en cuenta que al cambiar de escala de 1 en 50 a 1 en 20, se ven más detalles de los elementos o materiales. Dejan de ser una línea para adquirir otra representación. Un corte de la cocina en escala 1 en 20, que coincida en lo posible con la ventana y muebles bajo y sobremesada, y siempre acotado, con medidas. Es decir, un corte significativo, donde se vean elementos, materiales, situaciones. Se pueden agregar perspectivas y o fotografías con croquis indicativo de la posición del observador y todo lo que consideres necesario para una mejor comprensión de la arquitectura de la vivienda. Y ya estamos en la parte 4, instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas de la vivienda. Los elementos mínimos tendrán que ver con instalación eléctrica, provisión de agua fría, provisión de agua caliente, desagües cloacales, desagües pluviales y provisión de gas. Y con relación a todo ello, identificar sobre el material gráfico ya realizado en la parte 3 los elementos visibles de las instalaciones de tu vivienda. Por ello, puedes recurrir a copias de los planos de la parte 3 y sobre ellas señalar lo que se te solicita en cuanto a las distintas instalaciones. Pasamos a la parte 5, identificar y analizar los materiales de construcción que conforman la vivienda. Será importante identificar por familia de materiales, aunque luego especifiques el material en sí, considerando las familias de los aglomerados, los cerámicos, los petros naturales, las maderas, los metales, los vidrios y los plásticos. Identificar posibles usos de los materiales citados y las funciones dominantes que consideras cumplen dichos materiales de construcción en la vivienda según las distintas solicitaciones. Y llegamos a la parte o a la etapa 6, investigar profundamente un material. Etapa en la que el docente te asignará una familia de materiales para investigar en profundidad, abarcando las generalidades de la familia de materiales y su uso o aplicación en los distintos subsistemas del edificio. Para ello, luego de un trabajo de búsqueda de información intenso, analizarás y reflexionarás acerca de todo ese contenido, que luego sintetizarás con un mínimo de palabras y un máximo de graficación. Expondrás, intercambiarás, socializarás y extraerás las últimas conclusiones. Esta parte 6 del TPU es una actividad que se desarrolla parte en equipo y parte en forma individual. Habrá varias correcciones a lo largo del curso, varias, preentregas para ir segmentando el trabajo, lo que te facilite el desarrollo del mismo, y entregas, siempre debidamente preanunciadas y en concordancia con el calendario académico. Será condición para rendir las prácticas evaluadas globalizadoras o parciales, el TPU entregado y aprobado hasta el tema que abarque la prueba. Y para finalizar, quiero decirte que todo el detalle pormenorizado del desarrollo del TPU está escrito en lo que llamo la guía de trabajo práctico único, que está subida en la plataforma y cuyo link es el que señalo en esta diapositiva.